Buenos días, estimado profesor. Bueno, mi nombre es José Francisco Fernández y bueno, voy a empezar con esta breve exposición, ¿no? Bueno, arrancamos entonces con la historia de don Martín Miguel de Güemes, ¿sí? Un héroe gaucho protagonista de la independencia argentina. Para entender un poco su vida, su forma de pensar, es importante conocer un poco el contexto, ¿no? En donde él vive, en donde él vivía en aquella época. Podemos decir que en la época de Martín Miguel de Güemes, Salta, digamos, se caracterizaba por ser una de las provincias poderosas y ricas, ¿sí? Obviamente concentrada en pocas familias, pero durante los años de Güemes, en el contexto en el que vivía Güemes, Salta había cambiado, digamos, significativamente, debido a los efectos de los movimientos de emancipación que eh, acontecían alrededor de las diferentes regiones americanas. Por lo tanto, es importante conocer este contexto, ¿sí? Ya que dentro de la provincia de Salta, a pesar de ser el centro económico, evidentemente esta ciudad que era tranquila se transforma en un lugar foco de guerras, foco de el tránsito de diferentes ejércitos, ¿no? Por lo tanto, en este contexto, don Martín Miguel de Güemes conoce cuál es la realidad que no solamente sufren los sectores más débiles, o sea, los sectores del campesinado, el gauchaje, los mestizos, sino también las mismas familias pudientes comienzan a sufrir estos efectos y por lo tanto él también conoce, digamos, de piel a piel cuál era la situación. A ver, ¿qué más podemos encontrar en este contexto social? Como dijimos, podríamos decir de que sí, la riqueza estaba repartida entre pocas familias, que a la vez, digamos, estaban muy vinculados con los sectores sociales del campesinado, ¿sí? Había un fuerte vínculo entre ambos, entre los sectores sociales pudientes con los sectores sociales de menor nivel. El campesinado obviamente estaba constituido por gauchos, mestizos, mulatos e indios que brindaban un servicio exclusivo, ¿sí? Un servicio exclusivo, trabajaban la tierra y ellos pagaban por supuesto un arriendo. Por lo tanto, la gente del campo, evidentemente, ya estaba acostumbrada a lo que es el sacrificio. Obviamente no pasaba lo mismo con la gente de la ciudad y justamente por esas razones que Güemes conoce esa situación, conoce esa realidad y la va a vivir en carne propia en su adolescencia. Ahora, los orígenes de Güemes. Güemes se crió obviamente en una familia acomodada. Podemos decir que su padre era un hombre ilustrado, don Gabriel Güemes de Montero, ¿sí? Que cumplía funciones como tesorero en la Real Hacienda de la Corona Española. Su madre también si bien era de origen jujeño, tenía una ascendencia española y portuguesa, por lo tanto, pertenecía también a estas familias acomodadas, ¿no? De ascendencia vasca. Su nombre era María Magdalena de Goyechea y La Corte. Es importante conocer el origen de Güemes porque vamos a darnos cuenta de que Güemes pertenece, digamos, a un sector social acomodado en la época, pero a la vez en la provincia de Salta esas familias acomodadas tenían una vinculación muy exclusiva con el campo y por lo tanto con las personas que vivían, o sea que trabajaban de forma exclusiva el campo, como sean los gauchos, los indios, entre otros. Bueno, Güemes durante su niñez cursa sus estudios primarios en la provincia de Salta, ¿no? Tenía una enseñanza formal, bien, en donde no solamente aprendía cuestiones filosóficas, cuestiones académicas específicas,
sino que también aprendía labores campesinos en la finca en donde él vivía. A los 14 años se enrola, digamos, en el regimiento de infantería, ¿sí? Donde estaba ubicado el cuartel general en la ciudad de Buenos Aires. Bien. Y formaba parte del batallón en Salta. Formó parte durante la rebelión de Tupac Amaru II desde 1781. Ahora, en 1805 fue enviado con su regimiento a Buenos Aires, ya que el virrey del Río de la Plata, en ese entonces Rafael de Sobramonte, tenía miedo de un ataque inglés. Algunos antecedentes bélicos que me llamaron la atención. Güemes era una pieza fundamental, ¿no? Ya que su experiencia, sus estrategias tácticas eran fundamentales para poder tener éxito en las batallas. Podríamos decir que uno de los antecedentes bélicos más significativos era aquel que él era integrante del Ejército del Norte, ¿no? Y fue puesto al mando de un escuadrón gaucho en la quebrada de Humahuaca, Jujuy, en los valles de Tarija y Lípez. Lo que hace es impedir la comunicación entre las tropas realistas y los contrarrevolucionarios, en lo que es la batalla de Suipacha, que fue librada el 7 de noviembre de 1810, y fue, digamos, el único triunfo de las armas patriotas durante esa primera expedición. Pero esa batalla fue exitosa gracias a la participación de Güemes. Bien, eso es algo significativo e importante, ya que por esa razón era una pieza fundamental en lo que es el proceso de independencia de las Américas. Es importante también conocer cuál era el pensamiento de Güemes, porque Güemes, durante su juventud, adolescencia y juventud, él conoce lo que es el ambiente porteño, ¿no? Y de alguna manera comprueba cuál era la realidad, ¿no? La realidad de las ciudades eran totalmente distintas a las realidades que él vivía en su contexto, digamos, en la provincia de Salta. Es por esa razón de que al ver esta gran comparación, ¿no? La vida de la ciudad como una vida más, una vida donde había ascendencia de riquezas, donde la realidad era totalmente distinta. Él comienza a adquirir, digamos, un pensamiento más local, ¿sí? Comienza a preocuparse más por la realidad que vivía en su provincia natal, y que más allá de ver la prosperidad que había en ese entonces en Buenos Aires, comienza a participar de forma activa en las juntas revolucionarias. Bien. Así que bueno, es importante tener presente cómo era el pensamiento y cómo se fue de alguna manera formando su arraigo hacia su ciudad natal, hacia Salta, debido a que evidentemente existían estas grandes diferencias y realidades diversas, antagónicas, entre zonas ubicadas en el centro, en este caso Buenos Aires, bien, totalmente rica, con oportunidades, con vínculos con Europa, debido a que estaba el puerto allí, a diferencia de un lugar totalmente alejado, totalmente fuera de estos beneficios. Y entonces ahí es cuando Güemes comienza a comprobar esta realidad totalmente antagónica, totalmente diversa. Entonces, bueno, Güemes participa de las manifestaciones, ¿no es cierto?, de adhesión, esperando obviamente de forma activa que se vaya desarrollando aún más el movimiento de Mayo. Bien, ¿qué más? Güemes es reincorporado el 23 de junio de 1811. Cumple las órdenes de, obviamente,
de don Martín de Porredón, en calidad de capitán de voluntarios de Tarija, pero es separado en junio de 1812 del Ejército del Norte por el general Manuel Belgrano, por razones privadas. Ahí evidentemente se da cuenta de que no se puede contar con el aporte porteño, sobre todo para solucionar los problemas que tenía en el norte. Por lo tanto, él necesita imperiosamente volver a su provincia, ¿bien? Y hacer mucho más firme su personalidad, sus pensamientos, sus influencias, para lograr un cambio significativo en esas realidades, digamos. Una realidad de Salta que era una Salta tranquila, económicamente próspera, y se transformó en un lugar en donde eran constantes las guerras y evidentemente la situación económica era mucho más complicada y delicada. Como dijimos, Güemes siempre ha sido como una figura elemental para poder llevar a cabo el proyecto sanmartiniano, que justamente don José de San Martín en 1814 reincorpora a Güemes al Ejército del Norte, ¿sí? Era importante para San Martín la figura de Güemes, no solamente por ser un estratega un estratega profesional que tenía una experiencia vasta en la batalla, sino que también era importante su figura política en la provincia de Salta, para poder consolidar lo que sería la región esa fronteriza. Él decide colaborar estrechamente con el plan del sanmartiniano, debido a que obviamente la figura de Güemes y San Martín política y políticamente coincidían en este gran proyecto de un cambio a nivel americano, ¿no? Americanista. Entonces Güemes evidentemente es reincorporado a través de las influencias de don José de San Martín a lo que es el Ejército del Norte. Ahora, San Martín, es importante hacer este análisis. Para San Martín era importante que Güemes estuviera en Salta, primero que nada desde el punto de vista militar, porque San Martín era un estratega exitoso y evidentemente tenía un gran poder de influencia desde el punto de vista político y sobre también las personas que habitaban en ese lugar. Él más que nadie tenía muchas influencias y conocía a mucha gente y tenía muchos vínculos con las personas del campo, y justamente es por esta razón de que era necesario aumentar el ejército para poder resistir a cualquier tipo de ataque realista. Y desde el punto de vista político era importante también la presencia de Güemes para poder llevar a cabo, digamos, un proceso emancipatorio que acabara con las influencias de la nobleza que no estaban de acuerdo con las ideas de San Martín. Entonces Güemes, con las influencias de San Martín, tiene el camino abierto hacia el poder político. En Buenos Aires es ascendido a teniente coronel, graduado del ejército. Había sido nombrado por San Martín también como jefe de avanzadas. Y desde 1814, cuando él se reincorpora al Ejército del Norte, las tropas realistas no van a poder, digamos, atravesar las fronteras, ¿sí? Ni un solo instante, ¿no? Podríamos decir de que a través de el ingenio militar tan particular de Güemes, junto a sus gauchos, tenía la facultad de poder rechazar todo tipo de invasiones realistas. Resistió 6 ejércitos del poder militar de España. Entonces, la figura de Güemes es importante. A partir de 1814 comienza a llevarse a la práctica este plan sanmartiniano, el plan social. No solamente era a nivel macro, sino también a nivel local. Una de las cosas interesantes que Güemes hace
en la provincia de Salta es poner en práctica lo que se llama el fuero gaucho, y que consistía en el pago en moneda con la aplicación de una norma, ¿no?, que se utilizó muchísimo en España y que consistía en eximir a los gauchos del pago de las arriendas y otras contribuciones. Este fuero gaucho fue un éxito porque permitió de alguna manera fortalecer los vínculos de Güemes con este sector que en la provincia de Salta durante mucho tiempo había sido totalmente olvidado, totalmente rechazado. Güemes necesitaba de los gauchos para poder resistir a los diferentes embates de las tropas realistas. Por esa razón es importante, me llamó la atención el aporte que hizo en la provincia de Salta, ¿sí? Y evidentemente la gente lo respaldaba, ¿no?, en su totalidad. Entonces lo que hace Güemes cuando llega a la provincia de Salta, desde el punto de vista político, reorganiza los partidos de gauchos, divide el paisaje para que actuara en su lugar de origen, poniéndoles de jefe a gente del lugar. Nombra a los mismos gauchos para que sean jefes y se encarguen de diferentes partes de la zona de Salta para poder mantener fuertes las diferentes defensas, ¿sí?, para evitar que los realistas pudieran ingresar por las fronteras. Como dijimos, resistió entre 6 y 7 invasiones que se estrellaron contra el gauchazo. Por ello, es necesario también pensar en la figura de Güemes desde el punto de vista político. Él, el 6 de mayo de 1815, encabeza, las elecciones y reemplaza al coronel Antonio Cornejo, que lo ejercía interinamente por nombramiento de Rondeau. Hoy, evidentemente, Güemes va a necesitar una ayuda inmensa de su hermano, el doctor Güemes, para poder lograr incorporarse, o sea, candidatearse en las elecciones, ¿sí?, y conseguir ser el gobernador intendente de Salta. Por lo tanto, ¿cuáles eran los deseos de Güemes? El hecho de ser político. Él deseaba desplazar al Partido Conservador del gobierno salteño. Y esto lo que permitía de alguna manera es poder enriquecer las ideas que tenía Güemes junto con San Martín respecto a este efecto emancipador, ¿no?, a nivel americano. Obviamente, tener un gobernador como Güemes permitía o favorecía no solamente a los sectores pudientes, sino también a los sectores más golpeados. Cuando llega Güemes a Salta, el pueblo sale a la calle, ¿no?, e inmediatamente pide al cabildo el nombramiento de un nuevo gobernador sin la participación del directorio. Y obviamente, además de ser el único candidato a la vista, Güemes tenía a su favor la presencia, como dijimos, de su hermano mayor, el doctor Juan Manuel de Güemes. Gobernó Salta entre 1815 y 1821. Se destacó evidentemente en la defensa de la frontera del norte, implementando una guerra de guerrillas defensiva que incluía emboscadas y combates opresivos. Hay muchísimas películas y videos. El accionar de los gauchos eran muy conocidos como los infernales de Güemes, que impedía constantemente el paso de los realistas hacia el resto del territorio de las Provincias Unidas. Güemes enfrentó muchísimos obstáculos, ¿sí? Justamente uno de los obstáculos que tomé como referencia fue cuando es nombrado gobernador, el cabildo de San Salvador de Jujuy no lo reconoce como gobernador, y frente a esta negativa y aduciendo la amenaza de un ataque realista sobre la ciudad, avanzó con sus tropas hasta Jujuy, con lo que presionó a sus habitantes y de esa forma logró hacer que el cabildo lo aceptara. Otro de los obstáculos que
podríamos ser obstáculos generales, tenía que ver con la lisonja de los españoles y por otra la oposición del interior, ¿sí? En sus diversos aspectos. Las ideas de los pensamientos del ciudadano, los pensamientos del provinciano, los pensamientos nacionales, que de alguna manera es lo que van a ser los obstáculos más importantes, ¿no? Porque podríamos decir que Güemes apoyaba el plan sanmartiniano, que de alguna manera se fue debilitando ya que había muchísimos obstáculos, ¿bien? Por parte de los porteños, que tenían otro tipo de ideas o que se resistían a los proyectos de la liberación de los países de América. Entonces podemos decir que existían, digamos, estos obstáculos constantes, ¿sí? Podemos decir que inclusive en 1821, sabiendo de que la figura de Güemes era fundamental y que era totalmente amenazante, ¿sí? La noche del 7 de junio de 1821 Valdés sale a combatirlo, ¿no? Y fue herido Martín Miguel de Güemes, fue herido de bala. Siguió a caballo, evidentemente herido, hasta una hacienda ubicada a bastante distancia, 2 leguas de la ciudad, ¿sí? Donde lamentablemente pierde la vida. Pero evidentemente el legado de su pensamiento, el legado de su visión y su estrategia y el apoyo constante al plan liberador es lo que lo hace inmortal, y es el legado que reciben, digamos, sus guerreros infernales para seguir apoyando este proyecto de independencia.